Vamos a Levítico. Y vamos a abrir el capítulo 9. Y vamos a ponernos un poco en contexto, si os parece bien. ¿Qué cosa está pasando allí? ¿Alguien se acuerda? ¿Me ayudáis a pensar qué está pasando justo cuando llegamos a Levítico 9? Vosotros que estáis siguiendo la lectura, que estáis leyendo, ayudadme. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está sucediendo allí? Sí, bueno, justo en este capítulo, ¿verdad? Justo en este capítulo comenzarán. Dios ha dado una serie. Quiero pensar que sois tímidos, que no me habéis dicho porque sois tímidos, ¿vale? Pero estáis leyendo, esto ya, eso lo tengo clarísimo. Mirad, Dios ha dado una serie de requerimientos para los sacerdotes, tanto para el sumo sacerdote como para los sacerdotes que ayudarán al servicio en el tabernáculo. Ha dado una serie de requisitos también para la construcción del tabernáculo. En este punto de la historia, el tabernáculo está levantado y los sacerdotes han sido llamados para ser consagrados. Por ejemplo, en Levítico 8, si me permitís dar un pasito atrás, en Levítico 8 dice, el versículo 1, le dijo el Señor a Moisés: toma a Aarón y a sus hijos junto con las ropas, el aceite de la unción, el novillo de la ofrenda de purificación, los 2 carneros y el canasto de los panes sin levadura, y convoca a toda la comunidad a la entrada del tabernáculo de reunión, de la tienda del encuentro. Moisés hizo todo lo que el Señor le mandó, se reunió la comunidad a la entrada del tabernáculo de reunión, y Moisés les comunicó lo que el Señor ordenaba hacer. Entonces Moisés hizo que se acercaran a Aarón y sus hijos y los lavó con agua. Luego los vistió con la túnica, los ciñó con el cinturón, le puso el manto y encima le colocó el efod, ciñéndoselo y ajustándoselo con la cinta del efod. A continuación le colocó encima el pectoral y puso dentro del mismo los urim y tumim, y le colocó el turbante en la cabeza, y sobre la parte frontal del turbante puso la lámina de oro, la diadema sagrada, como el Señor le había ordenado. Seguidamente tomó Moisés el aceite de la unción y ungió la morada, consagrando todas las cosas que había en ella. Roció el altar 7 veces y lo ungió, consagrando todos sus utensilios. Luego derramó el aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para consagrarlo. Lo que está pasando ahí es que Moisés está llevando a cabo la consagración de los sacerdotes. El tabernáculo está levantado, como he dicho antes, y ahora están aquí los sacerdotes, pero se reúne todo el pueblo y se presentan ante Dios. Ahora bien, queridos hermanos, esto nos sirve de introducción para lo que vamos a ver a continuación. Con esto, el Señor está dando una información muy necesaria, muy relevante para el pueblo y para el propio sacerdocio. El llamamiento para esta gente es primeramente para Dios, para estar cerca de Dios, pero también es para beneficio del pueblo. Es muy importante que los sacerdotes entiendan que ellos llevarán a cabo un ministerio, que su llamamiento tiene que ver con este ministerio de estar cerca de Dios para beneficio del pueblo. De ninguna manera este ministerio se trata de ellos mismos. De ninguna manera este privilegio que tienen ha de convertirse en una explotación de la personalidad del sacerdote, ¿no? De la elevación de su ser, de su grandeza. No, de ninguna manera. Aquí hay 2 necesidades: la necesidad de estar cerca de Dios y la necesidad de ser útiles al pueblo. Ahora bien,
la palabra nos enseña que nosotros, que somos hoy Iglesia de Cristo, somos reyes y somos sacerdotes para nuestro Dios. ¿Amén o no amén? Pues entonces lo primero que nos tiene que quedar claro es que nuestro primer llamamiento es estar cerca de Dios para utilidad y beneficio del pueblo. Por eso Moisés trae a la congregación, trae a todo el pueblo alrededor del tabernáculo. Por eso les unge delante del pueblo, por eso les viste delante del pueblo, les lava delante del pueblo, les pone las manos delante del pueblo, porque esta gente estará ante Dios, pero rendirá cuentas a un pueblo, serán útiles para el pueblo de Dios. Y este ministerio sacerdotal hoy en día no está reservado para unos cuantos ungidos, y lo digo así entre comillas, para unos cuantos personajes especiales. Este ministerio no está reservado para unos cuantos iluminados. Este ministerio hoy en día está abierto para todos los creyentes. Estar cerca de Dios y ser útiles al pueblo. Si vivimos esas dos dimensiones, entonces estamos respondiendo a nuestro primer llamado, ¿verdad? Porque en Levítico queremos descubrir esto, entendiendo nuestro primer llamado. Todo este mes y el mes de agosto estaremos intentando entender nuestro primer llamado. ¿Cuál es nuestro primer llamado? Estar cerca de Dios para ser útiles para el pueblo. ¿De dónde viene esto? Es muy sencillo, ¿verdad? Me voy a regresar otros capitulitos. Levítico 1, versículo 1, que esto seguramente lo recordaréis. Allí se nos muestra el propósito y el nombre original de este libro, que a nosotros nos ha llegado con el nombre de Levítico. A nosotros nos ha llegado con este nombre, Levítico. Entonces, con esta idea, lo he explicado en otras ocasiones, con esta idea en mente, pensamos que este libro se trata de los levitas, ¿verdad? Bueno, este libro es para los levitas, ordenanzas para los levitas y tal. Y ojo, es verdad que hay un montón de ordenanzas para los levitas. Estamos viendo la consagración de los levitas para el servicio. Pero realmente este libro no se llamaba Levítico, no se llamaba así. El nombre original está en las primeras palabras que están escritas en él. Mirad el capítulo 1 del versículo 1. Dice: el Señor llamó a Moisés y le habló. Este libro se llamaba El Llamamiento. El Señor llamó a Moisés. Y la pregunta es, hay dos preguntas. ¿Qué hizo el Señor? ¿Llamó? ¿Qué hizo el Señor? Llamó a Moisés. ¿Para qué? Para hablar con él. Si nosotros tenemos estas dos cosas claras, entonces tenemos claro el propósito de todo Levítico, que realmente se llama el llamamiento. Tenemos claro el propósito de nuestro llamamiento. Muchas personas hoy en día se preguntan, se cuestionan: Señor, ¿a qué me has llamado tú? ¿Cuál es mi ministerio? ¿Para qué me has llamado? ¿Yo para qué soy útil en tu reino? No lo encuentro, no lo descubro. Si he de ser pastor, evangelista, maestro, qué sé yo. Señor, ¿qué llamamiento me has dado? Es muy sencillo. Tu primer llamado, tu primer llamamiento es este: estar con Dios. Estar con Dios. Porque Él quiere hablarte. Dos errores de aquellos que estamos muy involucrados en lo que llamamos ministerio. ¿Es necesario el ministerio en la iglesia? Hombre, claro que sí. Claro que sí. Es necesario que haya gente que coordine, que administre, que enseñe, que pastoree, que cuide. Esto es muy necesario, totalmente necesario. Pero eso no está reservado para unos cuantos, no está reservado para un equipo llamado clero, ¿no? No está reservado para un equipo levítico, como sería en el Antiguo Testamento. El ministerio está abierto a todos los creyentes. Ahora, los que de repente nos involucramos demasiado en el ministerio cometemos, me parece, dos grandes errores, que llegamos a la conclusión y parecemos comunicar esto, que el ministerio es nuestro, lo llevamos nosotros, ¿no? Y entonces, a veces inconscientemente, volvemos a generar una distinción entre los que ministran y el pueblo llano,
¿no? El clero y el laicado. Los que llevan las cosas y los hermanitos. Los hermanitos de toda la vida. La gente que viene a ocupar sillas. Eso es un terrible error. Y luego está el segundo, que ya, como he dicho antes, es ya no solo un error, sino también, desde luego, una desgracia. Que es que parece que entre más nos involucramos en el ministerio utilitario, en el ministerio haciendo cosas, nos olvidamos de la cosa a la que verdaderamente nos llamó el Señor en primer lugar, que es estar con Él y escuchar su voz. ¿Estáis aquí? El Señor nos ha llamado a estar con Él y escuchar su voz. Ese es nuestro primer llamado y necesitamos entenderlo. ¿Vale? Con esto entonces, con esto en mente, quiero pediros que ahora sí, vengamos a Levítico 9, porque Moisés ha llamado a los sacerdotes, al sumo sacerdote Aarón, a sus hijos como sacerdotes, les ha lavado, les ha vestido, les ha ungido, les ha consagrado. Y hay una ordenanza de parte del Señor y les dice que durante 7 días, durante 7 días, se queden a la puerta del tabernáculo. Mira, lo pone aquí. Capítulo 8, versículo 32. Y lo que sobre de la carne y del pan lo quemaréis. Y no os apartaréis de la entrada de la tienda del encuentro durante 7 días. Permaneceréis allí hasta el día que se cumple el periodo de vuestra consagración, que durará 7 días. Lo que ha hecho el Señor hoy, lo que se ha hecho hoy, lo ha ordenado el Señor, así para obtener vuestra expiación. Permaneceréis a la entrada de la tienda del encuentro durante 7 días y 7 noches, cumpliendo lo previsto por el Señor, para que no muráis. Así me ha sido ordenado. Y Aarón y sus hijos cumplieron todo lo que el Señor había ordenado por medio de Moisés. 7 días, 7 noches. Allí a la puerta del tabernáculo. Ahora, lo que es interesante es que lo que vamos a leer a continuación, según el versículo 1 del capítulo 9, dice al octavo día. Eso es lo que es interesante, que es al octavo día que lo que vamos a leer ahora acontece. ¿Por qué es interesante? Es interesante porque el número 8, ¿os acordáis que ya hemos hablado de esto cuando hablamos de las vestiduras sacerdotales? La importancia del número 8 en la Biblia. El número 8 en la Biblia es el número de los nuevos inicios, de las nuevas oportunidades, del nuevo comienzo. Sí, así como fueron 8 personas las que entraron en el arca, ¿verdad? Y fueron salvadas en medio del diluvio. 8 personas. Porque con estas 8 personas Dios iba a generar una nueva humanidad. También es verdad que para Abraham fue pedida una cosa: que al octavo día se circuncidara todo varón. Porque hay un nuevo pacto, una nueva oportunidad, una nueva ocasión. Cuando estuvimos aquí mirando el vestido de los sacerdotes, descubrimos que había 8 piezas de este vestido, de este vestuario. 8 piezas, porque es una nueva oportunidad, una nueva humanidad. Y ahora nuevamente el 8 aparece porque nos está llamando a un nuevo estilo de vida, una nueva manera de concebir todas las cosas. Hasta ese momento no había habido equipos sacerdotales, vamos a decirlo así. No había habido tampoco la necesidad. Pero ahora que el pueblo ha salido de Egipto, ahora que el pueblo necesita entender quién es su Dios, ahora que se está consolidando esta nación, necesitan un gobierno, pero necesitan un sacerdocio también. Y por eso al octavo día sucede lo que vamos a leer, ¿vale? Pero estoy leyendo esta versión que a lo mejor estoy causando algún problema. Me voy a ir quizás a la versión 60, que quizás es más estándar. Dice: en el día octavo, Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel. Y dijo a Aarón: toma de la vacada un becerro para expiación y un carnero para holocausto sin defecto, y ofrécelos delante de Jehová. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: tomad un macho cabrío para expiación, y un becerro y un cordero de 1 año sin defecto para holocausto. Asimismo un buey y un carnero para sacrificio de paz,
que inmoléis delante de Jehová, y una ofrenda amasada con aceite, porque Jehová se aparecerá hoy a vosotros. Wow. Esto es inédito. Esto es increíble. Ese Dios al que ellos solamente habían visto manifestarse en el monte mientras Moisés había subido a recibir las tablas de la ley, ese Dios que se había manifestado ahí con, no sé, con rayos, truenos, centellas, aquel humo, aquella nube densa. Dios les está diciendo algo. Ahora ya no estará lejos, ya no estará en la montaña, ya no estará allí. Ahora estará aquí, entre nosotros. Estamos descubriendo a un Dios que siempre va a encontrar la manera de estar más cerca, más cerca, más cerca de nosotros. Ese Dios que en Génesis se reveló como un Dios creador, que parecía todo estar fuera de Él, ¿no? Fuera de Él, a lo lejos, creando con su palabra. Luego se revela como un Dios en la montaña. De ahí uno de los nombres que se escuchan en la Biblia, ¿no? El Shaddai. No sé si habéis escuchado este nombre, el Shaddai, que viene a significar el Dios de las montañas, y que tiene varias formas de entenderse, porque otra manera de entenderlo es, fíjate qué curioso, el Dios que siempre tiene leche para dar. Siempre tiene leche para dar a sus hijos. Como esta revelación soberana de Dios, ¿no? El Dios de la montaña, el Dios al que tú vas y siempre tendrá algo para ti, siempre tendrá leche para alimentarte. Es el Dios que tú necesitas cuando lo necesitas. Amén. Pero ese Dios de la montaña, no solo ese Dios creativo, sino ese Dios de la montaña que ya se ha acercado, incluso quiere acercarse más y quiere venir a vivir a nuestro campamento. Y eso es impresionante, queridos hermanos, porque esa historia divina no se queda allí, no se queda en el tabernáculo, no se queda en el campamento. A través de Cristo Jesús, el Señor ha decidido venir a morar en nuestro interior. Amén. Es una progresión de hechos, un Dios que se va acercando paulatinamente hasta tener el nivel más profundo de intimidad con sus hijos, con aquellos que son suyos. Dios siempre está procurando mayor intimidad, mayor cercanía con sus hijos. Y a esto hemos sido llamados, a buscarle cada vez en mayor profundidad, en mayor intimidad, en mayor intensidad. Yo tengo que hacer una revisión a mi vida. Tú tienes que hacer una revisión a tu vida, basado en una pregunta. ¿Estoy ejerciendo mi primer llamado? ¿Estoy buscando a Dios cada vez de una manera más profunda, más íntima, más cercana? ¿Estoy escuchando su voz cada vez más nítidamente, cada vez más cercanamente? ¿Está sucediendo eso en mi vida? Porque yo podría decir, bueno, voy a poneros mi ejemplo, que es mi ejemplo y punto. Yo podría decir, bueno, yo estoy, cada domingo yo predico en algún sitio, en la iglesia viva, en la iglesia es por fe, en alguna iglesia que me invitan a predicar. Toda la semana antepasada estuve dando charlas para jóvenes allí en un campamento. Del 8 al 12 de agosto tendremos el campamento sentido contrario y estaremos allí con un montón de jóvenes y tal. Pues mira, estuve en Canarias, estuve enseñando allí a varios pastores y tal. No, genial, es mi ministerio, ya, muy bonito todo. Pero ¿y tu primer llamado? O sea, eso está bien, que estés respondiendo a esos llamados. Pero, ¿y tu primer llamado? Alguien podría preguntarme a mí, Mundito, porque si queréis llamarme a mí, de cariño, por favor. Mundito, ¿y tu primer llamado? ¿Estás puesto con ello? Ostras, ¿qué primer llamado? Yo estoy haciendo lo que fui llamado. Bueno, eso que tú estás haciendo es una consecuencia, es un subproducto
de algo que sí que tendrías que estar viviendo prioritariamente, que es, repito, buscar a Dios cada vez más profundamente, cada vez más íntimamente, para escuchar su voz cada vez más nítidamente. Edmundo, Mundito, ¿estás respondiendo a eso? ¿Estás entendiendo eso? ¿Estás viviendo eso? Porque si no lo estás viviendo, todo lo que estás haciendo pierde sentido. Realmente, si tú no estás viviendo tu primer llamado, ese otro llamado al que tú estás respondiendo haciendo cosas, pues resulta que ni estás acercando, ni estás sirviendo realmente a Dios, ni estás siendo útil para la gente. De ahí, queridos amigos, que el propio Señor Jesús tuviera unas palabras tan duras para sus discípulos. Dicen aquellos días, ¿no os acordáis? En aquellos días muchos, dicen, vendréis y me diréis: Señor, en tu nombre eché fuera demonios. Señor, en tu nombre, ahora voy a poner en tu nombre planté muchas iglesias, en tu nombre prediqué un montón de veces, en tu nombre vine a todos los cultos, en tu nombre ofrendé, en tu nombre diezmé, en tu nombre prediqué el evangelio, sané a los enfermos, no sé qué y no sé cuánto. Y el Señor Jesús va a tener que decirle: perdóname, ¿quién eras? No me acuerdo de ti, no sé quién eres, no te conozco. Eso sucede, y eso sucederá si nos olvidamos de nuestro primer llamado. Si pensamos, si llegamos a la conclusión que nuestro llamado es hacer cosas, si nuestro llamado es hacer cositas, como los catalanes hacen cosas, haciendo cosas todo el rato. Pero el llamado es mucho más profundo. El llamado es estar con Él. El llamado es que Él nos hable. El llamado es que Él acontezca en nuestras vidas, que Él se nos aparezca. Que Él se nos aparezca. Y cuando digo que se nos aparezca, estoy diciendo que sea evidente que Él está en nuestras vidas. Es evidente que Él se está moviendo a través de nosotros. Las vidas están siendo cambiadas a nuestro alrededor. Nuestra propia vida está siendo transformada a su imagen. Solo puedo ser transformado a su imagen entre más cerca estoy de Él, entre más le contemplo como a través de un espejo. Nos vamos transformando en esa imagen y en esa semejanza. Sí, Susana. O sea, todo esto no es consecuencia del primer llamado. Sí, señora. Desde luego. Todo ese servicio, esas actividades, todo eso, consecuencia del primer llamado, desde luego. Magnífico. Gracias. ¿Sí? Sí. Debería, pero no siempre es. Efectivamente. Debería hacerlo. Debería ser consecuencia, pero no siempre lo es. Claro. Bueno. Muchas veces hacemos cosas y no pasamos tiempo con Dios. Claro. ¿Sabes qué pasa también? Que pudo haber sido... ¿Cómo? Lo que haces no dice quién eres realmente. Sí. Mira, ¿sabes yo de qué me he dado cuenta? Yo te voy a hablar ahora otra vez con mi ejemplo, ¿vale? Yo me acuerdo de un muchacho de 16 años que se llamaba Edmundo. Ese muchacho, cuando conoció al Señor, que le predicaron a su familia cuando él tenía 12 años, su familia se convierte, ¿no? Mi familia se convierte. Y yo me enamoro de tal manera del Señor que yo iba a la secundaria, a la ESO. Y cuando volvía, así chaval como era, y no me estoy de ninguna manera poniendo una condecoración, sino lo digo para vergüenza mía, realmente. Cuando volvía de la secundaria, dejaba mi mochila por ahí y me acuerdo de verdad que me ponía de rodillas junto a mi cama y abría, bueno, no tenía gafas, abría la Biblia y me la comía, me la devoraba, ¿sabes? Y estaba con él y aprendí a tocar la guitarra y me enseñó y componía y cantaba, una locura. Yo creo que de ese tiempo de intimidad tan profundo, ¿sabes? Yo creo que de ahí resultó también el siguiente llamado, ¿sabes? Para ser útil a la iglesia, útil al Señor. Pero, y lo digo con suma tristeza, yo me di cuenta, después de haber plantado una obra en México y después de 10 años de servirla, haber venido a Palma de Mallorca, haber ido a Palma de Mallorca y servir como pastor en una iglesia tan grande, madre mía, tan relevante, vamos a decir, que yo cuando me miré a mí mismo dije: estoy haciendo un montón de cosas, estoy sirviendo un montón, pero yo no estoy con Dios,
no estoy con Dios. O sea, esto que estoy haciendo es resultado de algo que viví hace 20 años, tío, pero ahora yo no tengo la voz de Dios, la he perdido, no la encuentro, no estoy respondiendo a mi primer llamado. Y entonces, queridos hermanos, yo en este ejercicio estoy abriendo mi corazón con vosotros. Esta es la determinación por la cual nosotros decidimos, yo hablé con mi mujer, y es la determinación por la cual nosotros decidimos dejar el ministerio en Palma de Mallorca, ¿vale? Porque yo me di cuenta que estaba haciendo muchas cosas, reuniones, cultos, evangelismo, equipos, misiones, todo, pero mi relación con Dios estaba totalmente abandonada, mi relación con mi mujer totalmente abandonada, mi relación con mis hijos totalmente abandonada. Entonces, claro que eso que yo hacía era resultado de mi primer llamado, pero increíblemente no, estúpidamente, mi primer llamado se me había olvidado. Y eso es una vergüenza para cualquier persona que sirve a Dios, pero también es una vergüenza para cualquier hijo de Dios. Que tengamos a nuestro papá con las puertas de la oficina abiertas y no vengamos a hablar con él. Decirle: papá, necesito una audiencia contigo, podemos hablar, podemos estar a solas tú y yo, podemos estar en quietud y hablar, y quiero escucharte, necesito un consejo, y hablar y escuchar. Entonces son llamados que se retroalimentan, ¿verdad? Uno al otro, pero el primer llamado y de donde se deriva todo lo demás es esto: estar con Dios y escuchar su voz. Y esto, perderlo, es un motivo de absoluta vergüenza. Y hay que volver. Hay que volver. ¿No le dijo el Señor en el Apocalipsis? ¿No le dice el Señor a una de las iglesias: tengo una cosa contra ti, que has dejado tu primer amor? Y le dice: por tanto, ¿vuelve a dónde? ¿Qué le dice? ¿Vuelve a qué? A hacer las primeras obras. O sea, vuelve a tu primer llamado. Acuérdate cuando estabas enamorado de mí. Acuérdate cuando te desvivías por entender mi palabra, cuando te desvivías por estar en mi presencia, cuando querías que otros oraran por ti, cuando amabas estar en la iglesia. Y todo esto ya se te ha supuesto una carga. ¿Por qué? Porque no estás conmigo. Se te ha olvidado que estabas enamorado. Se te ha olvidado tu primer llamado. Entonces, vuelve. En esa misma carta, ¿verdad? El Señor diciendo esto a la iglesia, si no voy mal, en estas cartas diferentes a las iglesias en Apocalipsis, el Señor va y dice a estas iglesias: mira, me encanta que pruebes a los que son apóstoles y resulta que no lo son, y los pones a prueba, y has descubierto a los nicolaitas y no sé qué, y siempre estás dando y no sé qué cuánto y no sé cuánto, pero haces un montón de cosas, pero no haces lo más importante. No me estás buscando a mí. Llevaron, versículo 5, llevaron lo que había ordenado Moisés ante la tienda del encuentro. Oye, otra vez esta versión. Voy a Levítico 9:5. Llevaron lo que mandó Moisés delante del tabernáculo de reunión. Y vino toda la congregación y se puso delante de Jehová. Entonces Moisés dijo: esto es lo que mandó Jehová, hacedlo, y la gloria de Jehová se os aparecerá. Y dijo Moisés a Aarón: acércate al altar, haz tu expiación y tu holocausto, y haz reconciliación por ti y por el pueblo. Haz también la ofrenda por el pueblo, y haz la reconciliación por ellos, como ha mandado Jehová. Entonces se acercó Aarón al altar, degolló el becerro de la expiación que era por él. Mira qué curioso, el sacerdote primero tenía que hacer expiación por él mismo. ¿Vale? Esto que se nos queda ahí anotado. El sacerdote primero tenía que hacer expiación por él mismo y luego por el pueblo. Vale. Voy a avanzar varios versículos, hasta versículo 22. Después de todos los sacrificios, la expiación que había hecho Aarón, dice que alzó sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. ¿Cómo voy a bendecir al pueblo si yo estoy viviendo una vida incoherente? Mi bendición será siempre superficial y mi bendición será siempre carnal.
porque no estoy respondiendo a mi primer llamado. Entonces aquí vemos a un Aarón que acaba de ofrecer sacrificio por él, por el pueblo. Levanta sus manos hacia el pueblo y lo bendice, y después de hacer la expiación o el holocausto, el sacrificio de paz, descendió. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión. Cuidado con lo que viene. Y salieron y bendijeron al pueblo, y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo, y salió fuego de delante de Jehová, madre mía, y consumió el holocausto con la grosura sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo alabaron y se postraron sobre sus rostros. Tomé aquí una nota que yo creo que os puede ser bastante útil si sois gente que le gusta investigar luego lo que se habla, ¿verdad? Pero tomé la siguiente nota y quizás os va bien. Luego tendréis esto grabado si lo queréis recordar o queréis ir haciendo notas. Pero la Biblia nos da 7 ejemplos de momentos donde Dios muestra la aceptación al sacrificio trayendo fuego, como lo hizo aquí en Levítico 9. Hay 7 ocasiones. La primera es con Abel. Claro, porque Abel y Caín traen un sacrificio, pero dice que a Dios le gustó la ofrenda de Abel. Entonces los estudiosos dicen, ¿cómo se sabe que le gusta? Lo más probable es que entonces hayan visto venir fuego del cielo para consumir esa ofrenda. La primera vez podría haber sido con Abel. La segunda vez fue esta, con Aarón. La tercera vez fue Gedeón, en Jueces 13. La cuarta vez fue Gedeón en Jueces 6. Manoa en Jueces 13, padre de Sansón. La quinta vez David, en Primera de Crónicas 21. La sexta vez Salomón, Segunda de Crónicas 7. Y Elías, en Primera de Reyes 18. El fuego estaba asociado con esa manifestación sobrenatural de Dios. El problema de no estar viviendo nuestro primer llamamiento en lo íntimo es que luego nuestro ministerio público no está acompañado del poder de Dios. Voy a repetir. El problema de no estar viviendo fuego en nuestro primer llamado, en nuestro llamado a la intimidad, es que luego nuestro ministerio público deja de estar acompañado por el fuego. No hay derramamiento divino, no hay experiencia divina. Hay homilías, hay discursos, hay clases, hay cultos, hay eventos, hay programas. ¿Todo eso es malo? No, Señor, no, nada de eso es malo. Hay campamentos, hay congresos, hay lo que quieras, pero no hay lo que tiene que haber, y se llama Dios. Hay todo menos Dios. Hablamos de Dios, pero Dios no tiene sitio en nuestros altares. Predicamos de Dios, pero Dios no aparece en ningún momento. Creemos que estamos ejerciendo un ministerio para Dios, pero Él no nos conoce. Se ha olvidado de cómo nos llamamos, porque nosotros nos hemos olvidado de cómo nos ha llamado Él. Amén. No hace falta, queridos hermanos, abundar más en el tema. Yo os recomiendo a lo largo de estos días que si tenéis un tiempecito libre, vayáis a Hebreos y leáis Hebreos 7, 8, 9, 10. Y esas lecturas de Hebreos os traerán, os interpretarán esto que estamos leyendo en Levítico. Porque allí dice que nuestro sumo sacerdote Jesús no necesita hacer purificación por él mismo, que Él vino a ofrecer un sacrificio puro, santo y perfecto, mejor que el de estos sacerdotes, porque Él no necesitaba ser santificado.
Por eso nos santifica a nosotros. En Hebreos 10:14 os encontraréis con un versículo sorprendente. Dice que con un solo sacrificio hizo perfectos para siempre a los santificados. Aquellos sacerdotes, según Hebreos, tenían que ofrecer un sacrificio cada año, tenían que ir ofreciendo mes tras mes, semana tras semana, año tras año, según el sacrificio o el holocausto. Pero Jesús hizo un solo sacrificio y Hebreos 10:14 lo deja claro, con uno solo, hizo perfectos para siempre a los santificados. Y esta es la razón por la que nosotros hoy en día podemos vivir nuestro primer llamado. Qué tontos seríamos, y digo somos, cuando se nos olvida que tenemos libertad absoluta, como dice Hebreos, de entrar confiadamente al trono de la gracia y encontrar oportuno socorro. Se nos olvida que tenemos a quién acudir. Estamos en problemas y lo primero que hacemos es levantar el teléfono, buscar a este hermanito, buscar a aquella hermanita, buscar a aquel hermano. Ay, que alguien nos ayude, que alguien nos socorre, la familia. Por favor, ¿ahora qué hago? Dios mío. Cuando tienes audiencia plena con el cielo, Señor, esto lo voy a depositar en tus manos, ¿vale? Señor, esto lo voy a dejar en ti. Tenemos audiencia abierta, plena con el cielo y se nos olvida. Nuestro primer llamado es estar con Dios. Y ese primer llamado redundará en que nuestros otros llamados de servicio al pueblo estarán acompañados también de lo sobrenatural. Porque la salvación es algo sobrenatural. A veces cuando hablamos de lo sobrenatural la gente se espanta, ¿no? Piensa que estamos hablando de experiencias místicas o, no sé, excesivas. La salvación es sobrenatural. La bendición de unos con otros es sobrenatural. La transformación paulatina o radical de una vida es sobrenatural. La santificación es sobrenatural. El crecimiento de una iglesia es sobrenatural. La llenura de este Espíritu Santo que el Señor ha dejado para nosotros es sobrenatural. Y anhelamos estar llenos del Espíritu Santo y ser dirigidos por su voz y ser dirigidos. Pero eso, queridos hermanos, se obtiene en lo privado, allí donde nadie nos ve. Volver y buscar a Dios, volver y estar con Él cara a cara para volver a escuchar su voz. Y luego esa voz ya la podremos transmitir a otros. Entonces sí que tendremos un ministerio para desarrollar. Entonces sí que tendremos algo para decir cuando estemos delante de la gente. Cuando hemos escuchado la voz de Dios en lo privado. Quisiera terminar tomando este último hilo de ideas. Quisiera terminar tejiendo, si fuera posible, con 3 versículos esto que estoy diciendo. Mirad en Levítico 1:1, el Señor llamó a Moisés y le habló para estar con él, y le habló en el tabernáculo de reunión. Llama al Señor a Moisés y le habla. Ahora, si llegamos a Números, dice que, voy a buscarlo en esta versión porque esta me puede confundir, ¿no? Porque diréis, uy, no estamos leyendo lo mismo. Números 1:1. Dice, habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí. A ver, permitidme tejer esta idea. Dios nos va a hablar en lo privado. Número 1. Número 2, Dios nos va a hablar en medio de las pruebas y las dificultades en el desierto. Y ahora vamos a Deuteronomio 1:1. Estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel. No sé si estoy siendo capaz de comunicar esto, pero cuando tú oyes a Dios en lo privado, Levítico, y oyes a Dios en medio de tus dificultades, Números, estás listo para Deuteronomio. Estás listo para
comunicar lo que tú has oído. Tendrás algo que decirle al pueblo. Si tú has estado en intimidad con Dios, si tú has caminado en el valle, en el denso valle de la oscuridad, y Dios te ha hablado ahí, luego tendrás algo que comunicar al pueblo. Por eso hay que recuperar el primer llamado. El segundo, el llamado público, ese se irá dando, ese sucederá. Pero ojalá suceda acompañado del poder de Dios y no de meras actividades y meras palabras. Que el Señor ayude a su iglesia, ¿no? Que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude a recuperar todo el terreno que podamos haber perdido a nivel de lo privado y a nivel de lo público. Nos ponemos...